Los hoteles están diseñados para que las personas descansen. Son lugares de paso, lugares donde miles de desconocidos duermen cada año sin saber quién ocupó la habitación antes de ellos. Pero algunos empleados afirman que existen hoteles donde ciertos huéspedes nunca hicieron el checkout. Historias de llamadas provenientes de cuartos vacíos, pasillos donde parecen personas que no figuran en ningún registro y habitaciones que parecen esconder algo más que muebles antiguos. Esta noche conocerás 8 relatos aterradores sobre hoteles donde ocurrieron sucesos imposibles de explicar. Algunas de estas historias fueron contadas por empleados, otras por viajeros que juraron jamás volver, pero todas tienen algo en común. Nadie olvidó lo que vio, así que apaga las luces, ponte cómodo, ponte cómoda y acompáñame en una nueva noche de Voces de Medianoche. La puerta del final del pasillo. Marcos comenzó a trabajar como guardia nocturno en un hotel ubicado en una carretera poco transitada. El edificio tenía más de 60 años. Era elegante durante el día, pero por las noches se sentía completamente diferente, demasiado silencioso. Durante su primera semana, escuchó rumores entre los empleados. Todos hablaban de una puerta ubicada al final del cuarto piso. Una puerta que supuestamente no debía de existir. Marcos se burló de las historias. Pensó que eran simples leyendas para asustar a los nuevos, hasta que una madrugada la vio. Mientras realizaba su recorrido, notó una luz encendida al final del corredor. Le pareció extraño, porque esa zona permanecía vacía. Caminó hasta allí y encontró una puerta negra, sin número, sin señalización. Nunca la había visto. Lo extraño era que él recorría ese piso todas las noches. Y esa puerta jamás había estado ahí. Pensó que estaba distraído, pero intentó abrirla. Estaba cerrada. Entonces escuchó algo del otro lado. Una conversación. Varias voces hablando al mismo tiempo. Como si hubiera una fiesta adentro. Marcos llamó a la recepción. Preguntó si tenían huéspedes en esa área. La respuesta fue inmediata. No. Todo el cuarto piso estaba vacío. Mientras hablaba por radio, escuchó una carcajada detrás de la puerta. Luego otra y otra más. Decenas de voces, como si hubiera muchas personas reunidas. La curiosidad pudo más que el miedo. Pegó el oído a la madera y las voces se detuvieron. De golpe, silencio absoluto. Entonces escuchó una frase, una sola, susurrada por una voz femenina. Marcos retrocedió y en ese instante la manija comenzó a girar lentamente desde dentro. El guardia sintió que el corazón se le detenía.
La puerta empezó a abrirse, solo unos centímetros, lo suficiente para mostrar oscuridad absoluta. No una habitación, no muebles, ni siquiera paredes, solo oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz del pasillo, y desde ella comenzaron a surgir manos, pálidas, delgadas, y eran demasiadas, como si decenas de personas intentaran salir al mismo tiempo. Marcos corrió, sin mirar atrás, bajó las escaleras de emergencia y llegó hasta recepción, completamente pálido. Los empleados lo encontraron temblando. Cuando les contó lo ocurrido, nadie pareció sorprendido. El gerente simplemente suspiró y le mostró una fotografía antigua del hotel, tomada décadas atrás. En la imagen aparecía exactamente la misma puerta, al fondo del corredor. La fotografía estaba fechada en 1974. Aquel año ocurrió un incendio en el cuarto piso. Murieron varias personas. Y desde entonces, algunos empleados aseguran ver aparecer la puerta durante varias madrugadas. Lo más inquietante ocurrió semanas después. Marcos revisaba grabaciones de seguridad cuando encontró algo imposible. La cámara del cuarto piso lo mostraba caminando hacia el final del corredor, pero la puerta nunca aparecía. Solo se veía a Marcos hablando solo frente a una pared vacía y luego corriendo aterrado. Hasta hoy jura que vio aquella puerta abrirse y que las manos intentaban salir. Pero para todos los demás, jamás hubo una puerta allí. El registro de la habitación 412. El Hotel Mirador era conocido por ser uno de los más antiguos de la ciudad. Su estructura había sobrevivido terremotos, incendios menores y remodelaciones, pero había algo que jamás había cambiado: la ausencia de la habitación 412. Los planos del hotel saltaban de la 411 a la 413. Siempre había sido así. Nadie preguntaba por qué y nadie quería hacerlo. Una noche lluviosa llegó una mujer llamada Verónica. Viajaba sola, estaba cansada y solo quería dormir. El recepcionista le entregó una llave. Verónica agradeció y tomó el ascensor. Cuando observó la llave, sintió algo extraño. Tenía grabado el número 412. Pensó que era un error, pero decidió subir de todos modos. Al llegar al quinto piso, encontró algo imposible. Entre la habitación 411 y la 413 existía una puerta, la 412. Así que entró. La habitación parecía normal, aunque había algo extraño. Todo parecía antiguo, demasiado antiguo. Los muebles, la decoración, incluso el teléfono, como si el tiempo se hubiera detenido décadas atrás. Durante la madrugada despertó por un ruido. Alguien caminaba en el pasillo. Escuchó pasos lentos, arrastrando los pies. La persona se detuvo frente a su puerta y comenzó a rascar la madera. Una vez, dos veces, tres veces. Verónica permaneció inmóvil. Entonces escuchó una voz. «Déjame entrar». Era la voz de una mujer.
muy anciana, muy débil. La voz repitió la frase durante varios minutos, hasta que finalmente se alejó. A la mañana siguiente, Verónica bajó a recepción, molesta, y exigió explicaciones. El recepcionista la observó confundido. ¿Qué habitación dijo? La 412. El hombre se quedó pálido. Luego llamó al gerente. Cuando revisaron el sistema, descubrieron algo imposible. No existía ninguna reservación en la habitación 412, porque la habitación 412 no existía. Subieron juntos al quinto piso y Verónica sintió que la sangre se le congelaba. Entre la 411 y la 413 solo había una pared, ni puerta ni habitación, no había nada. Cuando revisó la llave que había recibido la noche anterior, el número había desaparecido. Lo único que quedaba grabado era una palabra: vuelve. Verónica abandonó el hotel ese mismo día. Años después aún conserva aquella llave y asegura que algunas noches escucha golpes provenientes del cajón donde la guarda. El huésped del cuarto 605, Rubén, viajaba constantemente por su trabajo. Había pasado cientos de noches en hoteles. Por eso estaba acostumbrado a dormir en lugares desconocidos. Nada lo impresionaba hasta que llegó al Hotel San Gabriel. Era un edificio enorme, elegante y aparentemente normal. Le asignaron la habitación 605. La primera noche transcurrió sin problemas, pero a las 3 de la madrugada del día número 2, alguien respiraba dentro de la habitación. Javier despertó de inmediato. Encendió la lámpara. No había nadie. Pensó que había sido un sueño. Volvió a acostarse. Entonces escuchó nuevamente la respiración. Más cerca, como si alguien estuviera de pie junto a la cama. Encendió todas las luces. Revisó el baño, el armario, incluso debajo de la cama, y no había nada. La tercera noche ocurrió algo peor. Despertó y vio una silueta sentada en la silla de enfrente, justo a la ventana, oscura, inmóvil, observándolo. Javier parpadeó y la figura desapareció. Aquella mañana pidió cambiar de habitación, pero el hotel estaba completamente lleno y no tuvo opción. La cuarta noche decidió grabar la habitación mientras dormía. Colocó su teléfono apuntando hacia su cama y se acostó. A la mañana siguiente revisó la grabación. Al principio todo parecía normal. Horas de oscuridad, silencio. A las 3:17 de la madrugada, en la pantalla apareció una figura. Salía lentamente del baño. Era un hombre, vestido con ropa antigua. Caminó hasta la cama y permaneció observando a Javier durante casi una hora, sin moverse, sin parpadear, solo observándolo. Y luego se acercó a la cámara del teléfono y le sonrió. La grabación terminó en ese momento. Rubén abandonó el hotel inmediatamente, pero antes quiso saber qué había ocurrido. Un empleado decidió contarle la verdad. Años atrás, un huésped murió en la habitación 605.
Fue encontrado sentado frente a la ventana. Después de varios días, nadie supo qué ocurrió ni por qué murió, pero desde entonces algunos huéspedes afirman despertarse durante la madrugada y sentir que alguien los observa. Lo más aterrador ocurrió meses después. Rubén mostró la grabación a varios de sus amigos. Todos vieron claramente al hombre, todos menos uno, porque ese amigo reconoció el rostro. Era idéntico a una fotografía de su abuelo, un hombre que había fallecido hace más de 30 años y que, según los registros familiares, murió precisamente en un hotel durante un viaje de trabajo. El piso que no debía de existir. Carlos era técnico de mantenimiento en un hotel de lujo. Conocía perfectamente el edificio. Sabía cuántos pisos tenía, cuántas habitaciones y cada rincón de los pasillos. Por eso lo que ocurrió aquella noche fue imposible. Recibió una llamada. Un huésped reportaba problemas técnicos. Habitación 1118. Carlos tomó sus herramientas y entró al elevador. Presionó el botón del piso número 11. Pero algo extraño ocurrió. El elevador siguió subiendo. Carlos intentó detenerlo, pero no respondió. Finalmente las puertas se abrieron. Frente a él apareció un pasillo desconocido, largo, oscuro y completamente silencioso. No existía ningún piso por encima del número 11. Él lo sabía perfectamente. Sin embargo, estaba allí. El letrero en la pared decía: piso número 16. Carlos salió lentamente. Las luces parpadeaban. Todas las puertas estaban abiertas. Y en cada habitación había personas. Pero ninguna se movía. Ninguna hablaba. Simplemente parecían inmóviles, sentadas en la cama, mirando hacia la puerta, como si solo estuvieran esperando. Carlos comenzó a caminar, intentando comprender lo que veía. Entonces escuchó una voz detrás de él. No debiste bajar aquí. Se giró, pero no había nadie. Todas las personas estaban dentro de las habitaciones. Habían cambiado de posición. Ahora estaban de pie, todos mirándolo. Carlos corrió hacia el elevador. Las puertas comenzaron a cerrarse. Y antes de que lograra entrar, escuchó cientos de pasos, corriendo detrás de él. Entró justo a tiempo. Las puertas se cerraron y el elevador descendió violentamente. Cuando llegó al lobby, estaba empapado en sudor, intentando explicar lo ocurrido, pero nadie le creyó, hasta que revisaron las cámaras de seguridad. Las imágenes mostraban algo aterrador. Carlos había permanecido dentro del elevador durante casi 40 minutos, completamente inmóvil, mirando hacia una pared, hablando solo, como si jamás hubiera salido de ahí. Lo peor ocurrió días después. Mientras revisaba los planos antiguos del hotel, encontró algo inquietante. Años atrás el edificio original tenía un piso número 16, pero fue destruido durante un terremoto. Más de 20 personas murieron atrapadas allí, y desde entonces nunca volvió a existir.
al menos oficialmente. La cinta de video. En un hotel ubicado junto a una carretera casi abandonada, una recepcionista llamada Andrea trabajaba en el turno nocturno. Era un lugar antiguo, tan antiguo que aún conservaban una sala llena de objetos olvidados por huéspedes. Maletas, fotografías, libros y cajas que nadie había reclamado en años. Una madrugada, mientras organizaba el cuarto, encontró una cinta de video, VHS. No tenía etiqueta, no tenía fecha, solo una frase escrita en el marcador negro. No la veas completa. Andrea sintió curiosidad, así que llevó la cinta a una vieja televisión que aún funcionaba en la oficina. La grabación comenzó con imágenes del hotel, los pasillos, el lobby, las habitaciones. Parecía una filmación casera, pero algo estaba mal. No había nadie. Todo el hotel aparecía vacío, completamente vacío. Entonces la cámara entró a una habitación, la número 214, y enfocó a un hombre sentado en una silla mecedora, mirando directamente hacia el lente. Durante varios minutos no ocurrió nada. El hombre simplemente observaba, sin moverse, sin hablar, hasta que sonrió y señaló detrás de la cámara, como si hubiera alguien observándolo. Andrea sintió un escalofrío, pero continuó viéndolo. La imagen cambió. Ahora mostraba la recepción, la misma recepción donde ella trabajaba. Era completamente la misma. Incluso reconoció el reloj colgado en la pared. Entonces ocurrió algo imposible. La cámara enfocó el mostrador y aparecía ella, sentada exactamente donde estaba en ese momento. Andrea dejó caer el control remoto. La grabación continuó. En el video, ella parecía mirar algo fuera de la cámara, algo que se acercaba lentamente. Entonces, la Andrea de la grabación comenzó a llorar, a retroceder, a suplicar y finalmente desapareció de la imagen. La pantalla quedó en negro, con líneas en colores. Solo unos segundos antes de mostrar una frase. Ya te vio. La televisión se apagó sola. Andrea jamás volvió a encontrar aquella cinta, pero desde esa noche comenzó a notar una sombra, observándola desde distintos lugares del hotel, siempre inmóvil, siempre sonriendo y cada vez más cerca. La habitación que pedía nombres. El Hotel San Ricardo tenía una regla extraña. Los empleados nuevos recibían una advertencia durante su primer día. Si alguna vez sonaba el teléfono de la habitación 718, no contestar. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Luis comenzó a trabajar como recepcionista y pensó que era una broma, hasta que una madrugada ocurrió. A las 3:18 de la mañana, el teléfono de la recepción sonó. En la pantalla aparecía el número 718. Luis recordó la advertencia, pero la curiosidad le ganó.
así que contestó. Al principio solo escuchó estática, luego una voz muy débil, como si hablara desde muy lejos. Dime un nombre. Luis creyó que era una broma, así que colgó inmediatamente. Minutos después, el teléfono volvió a sonar. Contestó otra vez, la misma voz. Necesito un nombre. Asustado, dijo el nombre de un huésped al azar. La llamada terminó. A la mañana siguiente ocurrió algo inquietante. El huésped cuyo nombre había mencionado desapareció. Sus pertenencias seguían en la habitación. Su automóvil seguía en el estacionamiento, pero él jamás fue encontrado. Luis quiso pensar que era una coincidencia, hasta que la siguiente noche el teléfono volvió a sonar. Dime otro nombre. Esta vez colgó. La llamada regresó una y otra vez durante horas. Finalmente, desesperado, dio otro nombre y al día siguiente ocurrió exactamente lo mismo. La persona desapareció sin dejar rastro. Luis comenzó a investigar y descubrió algo aterrador. Décadas atrás la habitación 718 había sido clausurada. Un huésped había sido encontrado ahí después de varios días. Solo. Estaba muerto, con una libreta llena de nombres. Cientos de nombres. Muchos pertenecían a personas desaparecidas. Lo peor ocurrió cuando Luis revisó los archivos antiguos. La lista terminaba con un nombre escrito al final de la última página. Su propio nombre. Aquella noche abandonó el trabajo. Renunció. Se mudó de ciudad y jamás volvió a acercarse a ese hotel. Pero asegura que algunas madrugadas recibe llamadas desde números desconocidos. Cuando responde, siempre escucha la misma voz. Todavía me falta un nombre. El checkout de las 4 de la mañana. Sofía llevaba casi 5 años trabajando en recepción nocturna. Había visto huéspedes extraños, personas que llegaban en silencio, parejas que discutían en medianoche, incluso viajeros que parecían esconder algo. Pero nada la preparó para lo que ocurrió durante la tormenta de invierno. Eran exactamente las 4 de la madrugada, cuando un hombre bajó de las escaleras. Vestía un traje gris. Parecía tener 50 años alrededor. Se acercó al mostrador y pidió hacer el checkout. Sofía revisó el sistema. No encontró su nombre, ni su habitación, ni ningún registro. Pensó que se trataba de un error en el sistema, pero el hombre sonrió. Llevo mucho tiempo esperando salir de aquí. La frase la hizo sentir incómoda. El hombre dejó una llave sobre el mostrador, llave 602. Luego caminó hacia la salida y desapareció bajo la lluvia. Sofía revisó la llave. Era muy antigua, de metal. No coincidía con las tarjetas modernas del hotel. A la mañana siguiente decidió investigar. Lo que descubrió le dejó sin palabras. Décadas atrás existía una habitación 602, pero había sido destruida durante una remodelación, así que ya no existía. Peor aún,
Al revisar fotografías antiguas del hotel, encontró una imagen tomada en 1981. Entre varios huéspedes aparecía el mismo hombre, con el mismo traje, la misma sonrisa. Los archivos indicaban que había desaparecido misteriosamente durante una estancia en el hotel. Nunca encontraron su cuerpo. Aquella noche Sofía revisó las cámaras. Quería comprobar que no estuviera imaginando cosas, pero cuando observó la grabación, sintió que el corazón se le detenía. La cámara mostraba la recepción, mostraba el mostrador y mostraba a Sofía, pero el hombre no aparecía. La llave parecía flotar sola sobre el escritorio, como si alguien invisible la hubiera dejado allí. Y entonces ocurrió algo peor. En el video, mientras Sofía revisaba la llave, algo se reflejó atrás de ella. Decenas de personas, inmóviles, observándola desde el lobby vacío. La habitación del espejo negro. En el último piso de un hotel abandonado, existía una habitación que nadie alquilaba, la número 913. Los dueños afirmaban que estaba fuera de servicio. Los empleados evitaban acercarse y quienes preguntaban demasiado recibían siempre la misma respuesta: no entres. Un investigador paranormal llamado Mauricio decidió ignorar las advertencias. Rentó una habitación cercana y esperó hasta la madrugada. A las 3:33 tomó una llave maestra que había conseguido de manera ilegal y entró. La habitación parecía normal, polvorienta, vieja, silenciosa, excepto por un enorme espejo negro instalado frente a la cama. Era extraño, porque no reflejaba correctamente la habitación. Las sombras parecían moverse, como si hubiera algo detrás del cristal. Mauricio comenzó a grabar. Al principio no ocurrió absolutamente nada, pero después observó algo. Su reflejo estaba inmóvil, mientras él se movía. El reflejo permanecía quieto, observándolo. Mauricio sintió un escalofrío, así que retrocedió. Y entonces el reflejo sonrió. Una sonrisa que él jamás hizo. Corrió hacia la puerta. Intentó abrirla. No respondió. Volvió a mirar el espejo. Su reflejo ya no estaba. La habitación reflejada aparecía vacía, completamente vacía, como si no hubiera nada. Y entonces una figura emergió desde el fondo del espejo. Alta, oscura, demasiado delgada. Caminaba lentamente hacia donde debería de estar él. Mauricio comenzó a golpear la puerta desesperadamente. Pero nadie lo escuchó. Las cámaras instaladas en aquel pasillo grabaron algo extraño. Durante una hora completa se escucharon gritos provenientes de la habitación 913. Luego, silencio. Cuando finalmente lograron abrir la puerta, la habitación estaba vacía. Mauricio había desaparecido. Nunca encontraron su cuerpo, ni sus pertenencias, solo una cámara de video. La grabación terminaba con una imagen aterradora. El espejo, la figura oscura y Mauricio
al otro lado del cristal, golpeando desesperadamente, como si hubiera quedado atrapado dentro. Los hoteles son lugares de paso. Miles de personas llegan, miles de personas se marchan, pero algunas historias sugieren que no todos los huéspedes logran abandonar esos lugares. Esta noche escuchamos relatos sobre puertas que aparecen donde no deberían de existir, habitaciones imposibles, llamadas que piden nombres, sombras que observan desde los espejos y huéspedes que jamás hicieron check-out. Quizá todas estas historias tengan una explicación. Quizá sean simples leyendas creadas para asustar a viajeros. O quizá algunos hoteles guardan recuerdos tan oscuros que permanecen atrapados entre sus paredes para siempre. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas 8 historias te pareció la más aterradora? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan las historias de terror, misterios, leyendas urbanas, suscríbete a Voces de Medianoche y activa la campanita de notificaciones para acompañarme en la próxima noche de relatos inquietantes. Y recuerda, la próxima vez que te quedes en algún hotel y escuches que alguien toca tu puerta a las 3 de la madrugada, tal vez sea mejor no abrir.